Entonces, amados hermanos, ¿por qué dice el texto? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué es el último cuadrante? El último centavo. Hablando de pesos, es el último centavo. Hablando de ofensas, no vas a salir de ahí hasta que pagues la última ofensa. Escucha, amado hermano, imagínate que tú llegas delante de Dios presentando tu verdad en contra del enemigo. Porque la Biblia dice que aquí va, el enemigo va contigo en el camino. Escucha y lee, hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Imagínate que tú llegas delante de Dios culpando al diablo por todos tus pecados, por todos tus errores, por todas tus ofensas, por todos tus fracasos. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Dios también es justo aún con el enemigo. Y te va a escuchar a ti. Dios el Padre te escucha a ti y también escucha al enemigo. Y Dios sabe si tú estás echándole la culpa al diablo. Si tú estás haciendo eso, escucha, el enemigo tiene poder sobre tu vida. Porque Dios sabe que eso que tú le estás diciendo son mentiras. Y tú estás llegando a culpar al diablo delante de Dios. Algo que el diablo a ti no te incitó a hacer. Algo que tú haces por tu propio gusto, por tu propio pecado, por tu propia naturaleza. Estamos leyendo el texto, amado hermano. Yo sé que esto puede ser incómodo y a lo mejor hasta desconcertante para algunos. Pero está escrito en la palabra del Señor. Leamos lo que estamos ahí, hermano, entendamos lo que estamos leyendo. Escucha, dice que el adversario tiene facultad de entregarte al juez. Acuérdate de la historia de Job. Llegaron a presentarse todos los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, entre los cuales iba también Satanás, y Dios también le preguntó a él. El Eterno le pidió razón de su andar. Escucha, por lo tanto, el Padre Eterno, el juez del universo, escucha al enemigo. Todos podemos pensar y decir, el enemigo está derrotado, el enemigo, el Señor Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Sí, eso todo es cierto. Pero cuando tú llegas a culpar al enemigo en oración delante de Dios, tú te metes en un problema muy serio. Escucha, amado hermano, porque Dios sabe que todo lo que tú haces, el diablo no tiene nada que ver en eso. Hermano, usted está defendiendo al diablo. El Señor reprenda al diablo. Yo no lo estoy defendiendo. Lo que estoy haciendo en el nombre del Señor es decirte lo que tú no tienes que hacer. Tú tienes que aceptar la culpabilidad de tus pecados. Tienes que aceptar la culpabilidad de tus actos. Y deja de estar culpando al diablo. Porque cuando tú llegas en oración delante de Dios echándole la culpa al diablo, tú te metes en serios problemas. Si Dios sabe que eso que tú le estás diciendo son mentiras, te metes en problemas. Por eso hay cristianos, amados hermanos, que están derrotados. No pueden levantarse, no pueden hacerlo. Porque sus oraciones no son oraciones, son quejas. Es que el enemigo, es que el enemigo, es que el enemigo, es que los demonios. Cuando Dios sabe que esas son mentiras. Y por lo tanto, si tú haces eso, le estás dando la facultad al enemigo de que él te entregue al juez. Y que el juez te entregue al alguacil. Y que el alguacil te eche en
en la cárcel hasta que pagues tus últimas ofensas, los últimos centavos. Escucha, amado hermano. Ve la secuencia del adversario. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no necesitas hablar con él. Ponerte de acuerdo con tu adversario significa que tú delante de Dios aceptas la culpabilidad de tus pecados, de tus hechos, de tus acciones, de tus actitudes, de tu negligencia, de tu soberbia, de tu orgullo, de tu falta de perdón. Si tú llegas con esa actitud delante de Dios, reconociendo tu inmundicia delante de Dios, escucha, tú le estás quitando todas las armas al enemigo para que él te ataque. Pero si tú lo culpas de todo, él tiene derecho de decir, Dios, eso que él dice no es cierto. Escucha, esto es tremendo, amado hermano. Porque Dios es un juez justo y aún con el enemigo, Dios es justo. Por tanto, amado hermano, ponerte de acuerdo con tu adversario significa que tienes que reconocer tu culpabilidad delante de Dios. No debes llegar a Dios con mentiras. No debes de llegar a Dios en oración culpando al diablo por todo lo que tú haces. Entiende, y te lo repito, eso le da derecho de decirle que el diablo le diga a Dios, no es verdad eso que él dice. Yo sé, amado hermano, que esto es quizás desconcertante para muchos porque desconocemos el contenido de esta escritura. Mucha gente dice, hermano, la Biblia dice que yo me ponga de acuerdo con mi adversario. ¿Y sabe qué hice, hermano? Ya hablé con mi papá y le dije que deje de molestarme. Y ya le dije que me deje en paz. Y yo pregunto, ¿esto es ponerse de acuerdo con tu adversario? Otras personas dicen, ya le dije a mi esposo que si no me deja de pegar, me voy a divorciar. Y ya lo puse en su lugar. Y yo me pregunto, ¿eso es ponerse de acuerdo con tu adversario? Muchos dicen, ya me puse de acuerdo con mi hijo porque él es mi adversario y ya le dije que si no me obedece, le quito el celular, le quito el coche, le quito la computadora. ¿Y qué hace el diablo? El diablo se ríe de ti, hermano. Porque tú ves en tus hijos a tus enemigos. La falta de perdón te ciega, amado hermano. El derecho que tú crees que tienes a no perdonar te ciega el entendimiento, entorpece tu mente, amado hermano. Amado hermano, debemos entender en el nombre del Señor, la falta de perdón es una puerta abierta para el enemigo. Escucha, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Para muchos este mensaje puede ser algo ya trillado, algo monótono, no importa. Tienes que escucharlo. Si tú quieres volver a las sendas antiguas, si quieres tener santidad de Dios en tu vida, tienes que perdonar. Deja de vivir en el engaño en el nombre del Señor. Muchos cristianos llegan y creen que están orando y se la pasan acusando al diablo. ¡Qué cosa tan horrible, amado hermano! Eso no es oración. Y empiezan a culpar al diablo por todos sus pecados, por todas sus mentiras, por toda su negligencia. El diablo va a decir, ¡hey Dios, eso no es verdad! Amado hermano, y si eso que tú estás diciendo no es verdad, oh, hermano, qué triste va a ser tu vida. Porque el juez justo te va a entregar al alguacil. Te va a entregar a un principado de falta, escucha, a un principado con el cual tú nunca has lidiado. Tú sabes lo que es sentir el rencor. Tú sabes lo que es sentir el resentimiento y el no perdonar. Tú dices, no perdono porque me duele lo que me hizo. Pero quiero
decirte que la falta de perdón, amado hermano, no solo es un sentimiento. La falta de perdón no solamente es una emoción, amado hermano. La falta de perdón es un demonio. Escucha esto. Ahora ve lo que el texto dice. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Cuando tú llegas, amado hermano, con todo tu paquete de mentiras delante de Dios, acusando al diablo falsamente, amado hermano, a Dios no le dejas otra opción más que te entregue al alguacil, a que te entregue a ese demonio de falta de perdón y de odio. Escucha, de falta de perdón, de odio. Y después de que tú seas entregado ahí, te van a echar en la cárcel, en la prisión del odio. Y no vas a salir de ahí hasta que pagues tú la última ofensa. Escucha, hermano, aquí la ilustración dice el texto: no saldrás de allá hasta que pagues el último cuadrante. Hablando de dinero. Si lo que tú debes es dinero, no vas a salir hasta que pagues el último centavo. Pero si lo que tú no quieres es perdonar, escucha, tú no vas a salir de la cárcel de la falta de perdón hasta que tú pagues todas tus ofensas que tú has hecho. Esa es la sentencia divina y lo estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Escucha, la Nueva Versión Internacional de la Palabra de Dios dice así: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Recupera a tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Te das cuenta, amado hermano? Ponerte de acuerdo con el adversario es dejar de echarle la culpa. Es reconocer tu pecado, tu odio, tu resentimiento como algo personal. Qué cómodo es llegar delante de Dios y decirle: Padre, es que el diablo me obligó, es que el diablo me incitó, es que el diablo me empujó, es que el diablo no me deja en paz. Eso es muy cómodo. Y uno, como cristiano carnal e ignorante, creemos que Dios se va a enojar contra el diablo y lo va a desaparecer. Esa es pura ignorancia. Dios le da el derecho. Dios es justo. Dios escucha y Dios ve. Es muy cómodo llegar así delante de Dios, echándole toda la culpa al enemigo. Pero nosotros ignoramos que el enemigo puede alzar su voz. Escucha, porque Dios es sabio y Dios es un juez justo. Y Dios, amado hermano, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados cuando tú estás diciendo mentiras en tu oración. Por lo tanto, no es una oración. Es importante, amado hermano, que entendamos esto. Lee la historia de Job. Hay muchos textos en la palabra del Señor. Cuando los hombres no andan en santidad, no viven en obediencia a la palabra de Dios y practican la mentira y el engaño, el diablo tiene derecho a opinar en sus vidas. ¿Se entiende esto? ¿Qué te parecería que el diablo llegara delante de Dios y dijera: hey Dios, yo me acerqué a él porque él cometió este pecado, y a donde hay oscuridad y tinieblas, ese es mi territorio? Por lo tanto, en la vida de ese cristiano, yo me metí porque él pecó, porque él mintió, porque él robó, porque él engañó. Por lo tanto, su
su vida, esa área de mi vida me pertenece, Dios, por eso me metí. ¡Qué tremendo! Y qué sorpresa te estás llevando ahorita, que lo que el